señores del jurado, Pablo de Tarso viene en defensa porque está siendo sentenciado a muerte. Vamos a escuchar la defensa de Pablo de Tarso. Pasa, Pablo, nosotros somos el jurado que vamos a escuchar su defensa y luego entonces daremos un veredicto. Entre los míos me conocen como Saulo, Saulo de Tarso. Ese es mi nombre hebreo. Somos una gran nación, una nación muy dada a las costumbres, a sus tradiciones. Yo, pues como todo buen hebreo, también he sido fiel a las costumbres hebreas. Vamos, como todo buen niño hebreo, yo estudié la ley, la Torá, la Tanakh. Ah, qué buenos tiempos eran aquellos. Simples, sí, sencillos. Tú sabías que tenías que estudiar la ley y si la cumplías, entonces ibas ascendiendo entre los hebreos, entre los judíos. No esperaba que mi vida fuese así. No esperaba lo que ocurrió adelante en mi vida. Y es que como todo buen niño tuve un gran maestro. Bueno, gran maestro quizás se le queda corto. Tuve a Gamaliel, uno de los grandes doctores de la ley. Oh, cómo enseñaba ese hombre. Me enseñó todo lo que sé. Por él es que soy un doctor entre doctores de la ley. Judío de judíos, de la tribu de Benjamín. Estudié como el que más, día y noche estaba estudiando las escrituras de nuestro pueblo. De manera que muy pronto empecé a ascender puestos. Y cuando fui a Jerusalén, me recibieron con las manos abiertas porque realmente, amigos, señores del tribunal, realmente destacaba entre ellos. Cumplía toda la ley, desde el Aleph hasta el final, toda la ley, de principio a final. Pero entonces empezaron los disturbios. Un tal Jesús de Nazaret, alguien nacido en Belén, y sus seguidores. Esos pescadores, ¿cómo se atrevían? Eran analfabetos, no conocían tanto la ley como nosotros y aún así se atrevían a cuestionarnos. A los doctores de la ley, a los que habíamos dedicado todo el día desde la mañana hasta que se ocultaba el sol e incluso a veces más. ¿Cuántas velas no se consumieron mientras estudiábamos la Tanakh, la ley, a oscuras? Solo acompañados por el movimiento de las velas. Y estos pescadores cuestionaban lo que nosotros decíamos por un tal Jesús. Al principio era realmente irrisorio. Imaginaos el panorama. ¿Quién se atreve a cuestionar a los fariseos, a los doctores? ¿Quién? Jesús, solo hablaban de Jesús, Jesús aquí, Jesús allá. Y lo que ya colmó mi paciencia, lo que hizo que pasara de ser risorio, gracioso, a que fuese molesto, es que decían que ese Jesús era el Mesías. Si nuestros antepasados hubiesen levantado la cabeza y hubiesen visto a nuestros hermanos decir que un carpintero era el Mesías, ¿qué habría pasado? No lo dejé pasar. Rápidamente cogí a mis contactos y les dije que algo teníamos que hacer, así que pedí permisos para perseguir a estos seguidores de Jesús. Los conocíamos como los del camino porque allá donde iban hablaban de Jesús y de Jesús y de Jesús. Por supuesto,
me consiguieron los permisos, me dieron todos los permisos que solicité. Así que me di a la labor de buscarlos y exterminarlos. Ya lo he dicho, en mi pueblo somos muy celosos de nuestras tradiciones. Y yo era muy celoso de la ley. Fui de los mejores. Sabía cómo se ocultaban, entendía cómo pensaban. Era muy fácil encontrarlos. Los perseguía y los asesinaba. No merecían piedad. En mis labores me hallaba sobre mi caballo cuando mi vida cambió para siempre. Iba en una de mis muchas búsquedas de ese grupo, del camino, cuando de repente una gran luz se apareció, tan cegadora, que caí de mi caballo, mi fiel caballo con el que había perseguido a muchos cristianos. También se paró de repente en seco, pero yo caí. Y una voz, una gran voz, me llamó por mi nombre. Sabía quién era, me conocía. Saulo, Saulo, me llamó. Lógicamente entré en pánico, no sabía lo que pasaría. De hecho pensaba que ese era el final de mi vida. Yo, un varón hebreo que había sido fiel a la ley de principio a fin, ese iba a ser mi fin. No había escapatoria. Y no solo me llamó por mi nombre, me hizo una pregunta que hizo que todos los pelos de mi ser se erizaran. Tenía miedo, pavor. ¿Por qué me persigues? En ese momento entendí que ese era Jesús. Me puse a su servicio. ¿Qué quieres de mí? Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pensaba que perseguía a los del camino, pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué me persigues? No volví a ver nada en unos días. Esa luz tan cegadora se quedó en mi mente y aunque lo intentara, no podía ver. ¿Por qué me persigues? Me envió este Jesús que vi yo y mis compañeros no. Me envió hacia un hombre para que me ayudara con la vista, porque realmente quedé ciego. No podía ver nada, no podía valerme por mí mismo. Yo había sido tan celoso que yo estuve cuando asesinamos a Esteban. Yo vi cómo muchos cogieron piedras para lanzárselas. Yo cuidé sus mantos mientras se daban a la labor que creíamos necesaria. Desde entonces yo no era el que cuidaba de los mantos, yo era el que cogía la piedra y apedreaba. Pero esa voz, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Cuando me encontré con este hombre al que fui llamado, Ananías, que me dijo la voz que fuera a ver, estaba tan desvalido por mí mismo que podía haber cogido un cuchillo y asesinarme en ese momento, porque él también era uno de los del camino, un seguidor de Jesús. Pero no hizo eso. Puso sus manos sobre mis ojos y recobré la vista. Poco a poco fui entendiendo que este Jesús realmente, como decían los del camino,
era el Mesías. Como he dicho, somos de tradiciones y de nuestras esperanzas más fuertes siempre ha sido la venida del Mesías. Lo que no lograba entender es cómo un carpintero, un don nadie, no tenía ni casa, era el Mesías prometido por todos los profetas, por Isaías, por Jeremías, esperado por cada uno de nosotros. Así que rápidamente mi cambio fue total. Me dediqué al estudio de las Escrituras para lograr entender este misterio, que el Mesías había venido y que había sido asesinado en una cruz por nosotros, los judíos. No entendía nada. Y me dediqué en cuerpo y en alma al estudio de las Escrituras. Estoy aquí en un juicio, pero no se me juzga por haber perseguido a los del camino, sino por haber seguido a Jesucristo. Se dice que los del camino, los que ahora algunos nos llaman cristianos, hemos trastornado el mundo. Pero ¿cómo no vamos a trastornar el mundo si el Mesías ha llegado? Y el Mesías es Dios hecho hombre. ¿Cómo no vamos a cambiar el mundo? ¿Cómo no iba a cambiar yo al encontrarme con Jesús? No podía volver a ser el mismo. Y he vivido para Cristo desde entonces. Oh, cuánto he recorrido. Todo lo he llenado con el Evangelio, con las buenas noticias de Dios, el que perdona los pecados, el que se hizo uno de nosotros por amor y me perdona a mí, un asesino de sus seguidores. Todo lo he recorrido, de principio a fin, y no ha sido fácil. Ya perdí la cuenta de cuántos latigazos he recibido en mi espalda. Por las noches no puedo dormir, me duele al acostarme las heridas que he sufrido por mis propios hermanos. 40 azotes menos uno. ¿Cuántos no llevo ya? En mis muchos viajes he pasado frío. Recuerdo el naufragio en alta mar. ¡Wow! Pensaba que ahí sería mi fin. Pero el Señor es bueno y nunca me ha abandonado. He pasado fríos terribles en alta mar, pero también he pasado calor infernal en el desierto. He vivido para Cristo, porque ¿cómo voy a seguir siendo Saulo, el perseguidor de los cristianos? Desde entonces soy Pablo, el apóstol, el enviado a todas las naciones. Esa ha sido mi vida y se me acusa hoy por ello. Yo sé que este mensaje puede sonar loco. Desde luego la cruz es locura para los que no creen en el Mesías, pero para los que creemos, la cruz es preciosa. Porque en ese madero Dios nos dio vida eterna. Sí, soy un trastornador y un loco. ¿Cómo iba a volver a mi vida pasada? Este mensaje me ha transformado de pies a cabeza. Ya no soy un perseguidor, soy un perseguido, pero no tengo miedo. Sé que en este juicio mi vida está en juego. Sé que si el emperador así lo desea, en un instante rodará mi cabeza por los suelos. Pero es que ya esta vida no me pertenece. Mi vida es de Cristo y la muerte, no le temo a la muerte. No entendía cuando Esteban no se defendía en aquel apedreamiento. No entendía. No entendía por qué no nos odiaba, por qué no se retorcía en odio por nosotros.
Por lo menos como no pedía por compasión, no. Yo estaba ahí. Yo oí como decía, veo el cielo abierto. Yo estaba cuando Él repitió las palabras de Jesús. No les tengas en cuenta su maldad. Perdónales porque no saben lo que hacen. Yo estaba ahí. Y ya mi vida no me pertenece. Ese mismo sentir que tenía Esteban y muchos otros junto con Esteban existe en mí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque sé que la muerte no es más que el principio de la eternidad y estaré eternamente con Cristo, al que un día perseguí. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia en mí y me ha perdonado. Emperador, eso es lo que yo creo, que Cristo Jesús puede transformar a todo ser humano. No solo a los judíos. Yo también soy romano, tan judío como romano. También a las otras naciones. Y yo sé que he estado encerrado por muchos años ya, en muchas cárceles. Recuerdo cuando en una incluso hicimos un coro y cantamos. Y es que no hay dolor en la cárcel ya para mí. Porque yo sé que aunque yo sea encarcelado, arrojado a una cárcel y olvidado, la palabra de Dios sigue corriendo. Recuerdo a mis amigos, a Timoteo, mi hijo amado, a Tito. Recuerdo también a Lucas, que me curó y me sanó tantas heridas. Recuerdo a Bernabé, que me aceptó, aunque en ese entonces no hacía mucho, desde que yo era el perseguidor de los cristianos. Tantos, Priscila y Aquila, tantos, Filemón, Onésimo. Oh, la palabra de Dios sigue, porque la iglesia no tiene miedo a lo que pueda pasar. Emperador, si así deseáis, acabaréis hoy con Pablo, pero no con el mensaje de Cristo. Y si me preguntáis si me arrepiento de todo lo que he hecho, si doy marcha atrás, no vuelvo atrás. Porque este es el mensaje que me ha sido confiado, el mensaje, el evangelio de Cristo. Que todos pecamos y estamos separados de Dios. Vos también, emperador, así como yo. Pero que Dios se ha hecho accesible mediante la fe de Cristo. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Este era el misterio que yo no comprendía. Este era el misterio que tanto estudiaba. Que en Él hay perdón de pecados y redención. Este es el mensaje que predico. Que soy hijo de Dios y como hijo soy heredero de todas las promesas. Y ya no hay condenación para mí. Si alguno de los que están hoy aquí en el tribunal ya conoce a Cristo, recuerde lo que nos ha enseñado. Recuerde que hemos sido llamados a vivir como Él vivió. Cristianos nos llaman, pequeños Cristos. Los del camino nos llaman, los que allá donde van predican de Cristo. No os avergoncéis del evangelio, porque este es poder de Dios para salvación a todo el que cree, incluso a un perseguidor. Y los que nunca habéis oído del evangelio, sabed esto, que está disponible también para vosotros. Que si me perdonó a mí, sin lugar a duda, tiene perdón para ti.
que su amor lo transforma todo. Y los que pronto estaréis como yo en un tribunal, sabed esto, que el Dios de paz estará con vosotros, que no os abandonará, que tenemos vida eterna en Él. Gracias sean dadas a Dios, quien nos amó y nos salvó para siempre. No importa lo que pase mañana. En Cristo estoy y en Él me quedo y vivo para Él por siempre. Amén.